En las montañas de Michoacán, México, existe una historia que desafía toda lógica y que cambió para siempre la vida de un hombre común. Lo que comenzó como una simple curiosidad por una brújula heredada de su abuelo se convirtió en el descubrimiento más extraordinario que jamás podría haber imaginado. Un hallazgo tan impactante que no solo transformó su destino, sino que reveló secretos familiares guardados durante más de 70 años. Miguel Hernández nunca hubiera creído que una vieja brújula de bronce, aparentemente descompuesta y que no señalaba al norte magnético, le conduciría al descubrimiento que cambiaría radicalmente su comprensión sobre su propia familia y su herencia. Lo que encontró en esa bodega abandonada del rancho familiar no solo le trajo riqueza material, sino que desveló una historia de amor, sacrificio y supervivencia que había permanecido oculta durante décadas. Pero para entender la magnitud de lo que Miguel descubrió esa tarde de octubre y cómo una brújula aparentemente rota se convirtió en la llave hacia un tesoro invaluable, necesitamos regresar al principio de esta extraordinaria historia. El rancho de la familia Hernández se encuentra ubicado en las colinas ondulantes de Michoacán, una región conocida por sus paisajes volcánicos, sus tradiciones ancestrales y su rica historia minera. Durante generaciones, esta tierra había sido el hogar de familias que vivían de la agricultura y la ganadería, manteniendo vivas las costumbres que sus antepasados trajeron desde tiempos coloniales. Miguel Hernández, de 45 años, había heredado estas tierras de su abuelo Esteban, quien falleció cuando Miguel era apenas un adolescente. Durante todos estos años, Miguel había trabajado la tierra con dedicación, cultivando maíz, frijoles y criando ganado, siguiendo los métodos tradicionales que aprendió de su padre y su abuelo. El rancho tenía varias construcciones típicas de la región: la casa principal de adobe con techos de teja roja, establos para el ganado y una serie de bodegas pequeñas que se usaban para almacenar herramientas, semillas y productos de la cosecha. Una de estas bodegas, la más alejada de la casa principal, había permanecido cerrada desde la muerte del abuelo Esteban. Miguel nunca había tenido razón para abrirla, pues sus propias herramientas y suministros cabían perfectamente en las otras construcciones. La vida en el rancho seguía el ritmo de las estaciones. Miguel se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los animales, revisaba los cultivos y realizaba las labores cotidianas que mantenían funcionando la pequeña operación agrícola. Por las tardes, solía sentarse en el portal de la casa, observando el paisaje montañoso mientras bebía un café y planificaba las actividades del día siguiente. Era una vida simple pero satisfactoria, conectada profundamente con la tierra y las tradiciones familiares que habían moldeado su carácter durante décadas. Fue durante la limpieza anual de la casa principal, en preparación para el Día de los Muertos, cuando Miguel encontró la brújula de su abuelo. Estaba guardada en una caja de madera dentro del viejo armario del cuarto que había pertenecido a Esteban, junto con otros objetos personales, fotografías amarillentas, documentos antiguos y algunas herramientas pequeñas. La brújula era un objeto hermoso, hecha de bronce envejecido con grabados delicados alrededor de su circunferencia. Sin embargo, cuando Miguel la sostuvo en sus manos y observó la aguja, notó algo extraño. No apuntaba hacia el norte. En cambio, la aguja se movía erráticamente y parecía establecerse en una dirección completamente diferente, apuntando consistentemente hacia la parte posterior del rancho, donde se encontraban las bodegas abandonadas. Al principio, Miguel asumió que la brújula simplemente estaba dañada por el paso del tiempo. Las décadas en el armario sin usar probablemente habían desmagnetizado la aguja o dañado el mecanismo interno. Sin embargo, por respeto a la memoria de su abuelo, decidió conservar el objeto como un recuerdo familiar. Durante los siguientes días, mientras realizaba sus labores cotidianas, Miguel ocasionalmente sacaba la brújula y observaba su comportamiento. Curiosamente, sin importar dónde se encontrara en el rancho, la aguja siempre apuntaba en la misma dirección, hacia la bodega más alejada, la que había permanecido cerrada todos estos años. La consistencia de este comportamiento comenzó
A intrigar a Miguel, consultó con don Roberto, su vecino más cercano y hombre de gran experiencia, quien le explicó que las brújulas podían verse afectadas por depósitos de metal en el suelo, especialmente hierro, que podría crear anomalías magnéticas locales. Esta explicación parecía lógica, considerando la historia minera de la región. Fue en una tarde dorada de octubre, con el sol comenzando su descenso hacia las montañas occidentales, cuando Miguel finalmente decidió seguir la dirección que señalaba persistentemente la brújula de su abuelo. La curiosidad había crecido durante semanas, hasta convertirse en una necesidad irresistible de resolver el misterio. Caminó por el sendero de tierra que llevaba hacia la parte posterior del rancho, con la brújula en su mano derecha. Con cada paso que daba hacia la bodega abandonada, la aguja se volvía más estable y decidida en su dirección. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta de madera desgastada por el clima, la aguja apuntaba directamente hacia la entrada. La cerradura había resistido el paso del tiempo, pero después de varios intentos y aplicando aceite de máquina que tenía en su camioneta, logró abrirla. Al empujar la puerta, ésta crujió sobre sus bisagras oxidadas, revelando un interior sumido en penumbras. Los primeros rayos de luz solar que se filtraron por la puerta iluminaron un espacio que claramente no había sido usado como bodega común. Las paredes estaban forradas con estanterías de madera que contenían frascos, herramientas especializadas y equipos que Miguel no logró identificar inmediatamente. El aire tenía un aroma particular, una mezcla de madera envejecida, metal y algo más que no pudo determinar. Pero fue cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra que Miguel vio algo que le hizo contener la respiración. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo, y sobre ella, distribuidos cuidadosamente, había docenas de objetos que brillaban débilmente a la luz que se filtraba por la puerta. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Sobre la mesa había pepitas de oro de diferentes tamaños, algunas no más grandes que granos de arroz, otras del tamaño de nueces. Junto a ellas había herramientas especializadas para el trabajo con metales preciosos, balanzas de precisión, crisoles pequeños, instrumentos de medición que Miguel reconoció como equipos de ensayador. La comprensión llegó a él como una revelación devastadora. Su abuelo Esteban había sido minero. No un simple agricultor como siempre había creído, sino un buscador de oro que había encontrado y procesado metal precioso en secreto durante años. La primera reacción de Miguel fue de total incredulidad. Permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Las pepitas de oro sobre la mesa representaban más dinero del que había visto jamás en su vida, pero más allá del valor material, representaban una revelación completa sobre la verdadera historia de su familia. Gradualmente, otras piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Recordó conversaciones fragmentarias de su infancia, cuando algunos vecinos mencionaban que Esteban tenía otros negocios, además de la agricultura. Recordó las ausencias ocasionales de su abuelo, expediciones que duraban días y que él siempre había atribuido a viajes para vender ganado o comprar suministros. Con manos temblorosas, Miguel comenzó a examinar más detalladamente el contenido de la habitación. Encontró un cuaderno de cuero desgastado que contenía registros meticulosos en la letra cuidadosa de su abuelo. Las entradas detallaban fechas, ubicaciones y cantidades de oro encontrado durante un período que se extendía por más de 20 años. Las últimas entradas del cuaderno estaban fechadas apenas unas semanas antes de la muerte súbita de Esteban. En estas páginas finales, su abuelo había dibujado mapas rudimentarios de la propiedad, marcando ubicaciones específicas con símbolos que Miguel no comprendió inicialmente, pero que gradualmente comenzó a interpretar como sitios de extracción. La comprensión de que había heredado no solo un rancho, sino también el conocimiento de depósitos de oro activos en su propia tierra, le produjo una mezcla de emoción y responsabilidad abrumadora. Por primera vez en su vida adulta, Miguel se enfrentaba a posibilidades que iban mucho más allá
de la subsistencia agrícola que había definido su existencia hasta ese momento. Durante los días siguientes, Miguel se enfrentó a un dilema complejo. El oro que había encontrado representaba una riqueza considerable, pero también planteaba preguntas legales y prácticas que no sabía cómo manejar. La legislación mexicana sobre derechos mineros es compleja, y Miguel no tenía conocimiento sobre los permisos y regulaciones necesarios para extraer metales preciosos legalmente. Decidió consultar discretamente con don Carlos Mendoza, un abogado en el pueblo cercano que había ayudado a la familia con asuntos de propiedad en el pasado. Sin revelar completamente la situación, Miguel preguntó sobre los derechos mineros en propiedades privadas y los procedimientos para legalizar actividades de extracción. Don Carlos le explicó que en México los derechos del subsuelo pertenecen a la nación, pero que existen mecanismos legales para obtener concesiones mineras. El proceso requiere permisos del gobierno federal, estudios de impacto ambiental y el pago de regalías correspondientes. Sin embargo, también mencionó que existían provisiones especiales para operaciones de pequeña escala en propiedades privadas, especialmente para actividades que ya se habían estado realizando históricamente. Armado con esta información, Miguel regresó a la bodega para estudiar más profundamente los registros de su abuelo. Descubrió que Esteban había sido meticulosamente cuidadoso en documentar no solo sus hallazgos, sino también sus métodos de extracción. Los mapas revelaban que su abuelo había identificado al menos 3 vetas de oro diferentes en la propiedad, utilizando técnicas tradicionales de prospección que habían sido transmitidas oralmente por generaciones de mineros locales. Más importante aún, Miguel encontró documentos que sugerían que su abuelo había estado en proceso de legalizar sus operaciones antes de su muerte súbita. Había correspondencia con oficinas gubernamentales y copias de solicitudes preliminares para concesiones mineras que nunca fueron completadas debido a su fallecimiento. Motivado por estos hallazgos, Miguel decidió contratar discretamente los servicios de un geólogo profesional. Contactó al doctor Fernando Ruiz, un especialista en geología minera de la Universidad de Morelia, bajo el pretexto de realizar un estudio general de la composición del suelo para mejorar sus prácticas agrícolas. Cuando el doctor Ruiz visitó la propiedad y realizó pruebas preliminares del suelo, sus resultados confirmaron las sospechas de Miguel. La composición geológica de la región mostraba claramente la presencia de depósitos aluviales ricos en minerales, incluyendo concentraciones significativas de oro. El geólogo explicó que esta área de Michoacán había sido históricamente rica en metales preciosos y que muchas propiedades rurales contenían depósitos que nunca habían sido explorados profesionalmente. Las pruebas también revelaron que los métodos que había utilizado Esteban eran sorprendentemente sofisticados para un minero autodidacta. Había logrado identificar y explotar eficientemente las concentraciones más ricas de mineral, utilizando técnicas de separación y procesamiento que demostraban décadas de experiencia y conocimiento tradicional. El doctor Ruiz estimó que, basándose en las muestras analizadas y la extensión de la propiedad, existía potencial para una operación minera de pequeña a mediana escala que podría ser económicamente viable durante muchos años. Con esta confirmación profesional, Miguel comenzó a comprender que había heredado no solo el conocimiento y el equipo de su abuelo, sino también una oportunidad genuina de transformar completamente su situación económica y la de su familia. Los meses que siguieron al descubrimiento transformaron la vida de Miguel de maneras que nunca habría imaginado. Con la ayuda del abogado don Carlos, logró iniciar el proceso legal para obtener concesiones mineras oficiales para su propiedad, utilizando los documentos preliminares que había comenzado su abuelo como base para su solicitud. El proceso legal tomó casi un año, pero finalmente Miguel obtuvo los permisos necesarios para operar una mina de pequeña escala en su propiedad. Con los ingresos iniciales del oro que había encontrado en la bodega, pudo invertir en equipos más modernos y contratar ayuda local para expandir las operaciones de manera responsable y sostenible. La transformación económica de Miguel fue notable.
De ser un agricultor de subsistencia, se convirtió en un pequeño empresario minero. Sin embargo, nunca abandonó completamente la agricultura, manteniendo sus cultivos y ganado como actividades complementarias que preservaban las tradiciones familiares. Más importante aún, Miguel utilizó su nueva prosperidad para beneficiar a toda la comunidad local. Contrató trabajadores de la región, contribuyendo al desarrollo económico del área. También estableció un pequeño fondo comunitario para apoyar proyectos de infraestructura local, como la mejora de caminos rurales y el mantenimiento de la escuela del pueblo. La historia de Miguel se convirtió en una leyenda local, pero él siempre mantuvo la discreción sobre los detalles específicos de su descubrimiento. Entendía que la riqueza súbita podía atraer atención no deseada, por lo que manejó su transformación económica gradualmente y con prudencia. Años después, cuando Miguel reflexiona sobre aquel día de octubre cuando siguió la brújula de su abuelo hacia la bodega abandonada, comprende que el verdadero tesoro no fue solo el oro que encontró. El descubrimiento le reveló la dedicación, el trabajo arduo y la visión de futuro de su abuelo Esteban, quien había trabajado en secreto durante décadas para asegurar la prosperidad de las generaciones futuras de su familia. La brújula que, inicialmente parecía rota, resultó ser el instrumento más preciso que Miguel había poseído jamás. No apuntaba hacia el norte magnético, sino hacia algo mucho más valioso, hacia la herencia oculta de sabiduría, trabajo y amor que su abuelo había dejado para él. Miguel conserva la brújula en un lugar de honor en su casa, y ocasionalmente la consulta cuando necesita tomar decisiones importantes sobre su vida y sus negocios. Aunque ahora comprende que la atracción magnética hacia la bodega era simplemente el resultado de concentraciones de metal en esa dirección, prefiere pensar en ella como la guía espiritual de su abuelo, dirigiéndolo hacia su verdadero destino. La historia de Miguel Hernández nos enseña que los tesoros más valiosos a menudo están escondidos en los lugares más cercanos a nosotros, esperando el momento adecuado para ser descubiertos. Su experiencia demuestra que la curiosidad, la persistencia y el respeto por la sabiduría de nuestros ancestros pueden llevarnos hacia oportunidades extraordinarias que cambien nuestras vidas para siempre. Si esta increíble historia te ha inspirado, tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales extraordinarias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has encontrado algo inesperado que haya cambiado tu perspectiva sobre tu propia familia o herencia? Esperamos conocer tu historia.